Buenos días, jóvenes, una semana más, un gusto saludarlo, esperando siempre que se encuentren bien en su casa, junto a su familia, junto a las personas que ustedes aprecian. Esta semana en filosofía vamos a hablar acerca de quiénes somos y quiénes somos en relación al lugar donde nosotros vivimos, es decir, en relación con el lugar que tenemos dentro de una sociedad. Es por eso que vamos a comenzar hablando del término cultura. Además de ser un tema tratado en sociología, también en filosofía se le da un apartado debido a su importancia. Y antes de hablar de este espacio tan importante que le brinda la filosofía a la cultura, quiero decirles qué significa cultura. Si ustedes buscan cualquier literatura, cualquier fuente bibliográfica, la definición de cultura, ustedes van a encontrar muchísimo. Pero yo les voy a hablar dos que están relacionadas con lo que nosotros vamos a hablar esta semana y la próxima. En primer lugar, en relación con el mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos cada día, cultura es este conjunto de ideas, de pensamientos, de tradiciones o de costumbres propias de un pueblo que lo identifican de los demás. Y otra definición es la que tiene relación con el conocimiento, también en filosofía, muy relacionado con, y es ese conjunto de conocimientos que tiene el ser humano de diferentes disciplinas y que ha adquirido no precisamente con una educación formal en el salón de clases, sino que lo ha adquirido a través de otras formas de aprendizaje o de adquirir conocimiento. Por ejemplo, cuando viaja, cuando lee, cuando se ve un documental en la televisión, cuando se conversa con un experto en alguna disciplina, en alguna materia, allí se está adquiriendo también un conocimiento que es adicional a lo que las personas ya saben en cuanto a su formación académica, a la profesión o el oficio al cual se dedica. Entonces, eso es cultura. Ahora, la antropología ha centrado el término cultura como uno de los resultados más determinantes del desarrollo humano. Para que haya desarrollo humano, tiene que haber cultura. Entonces, dos filósofos y que al mismo tiempo eran educadores en el siglo XIX y XX, establecieron dos conceptos filosóficos de cultura. Hoy voy a hablarles de uno de ellos y la próxima semana hablaremos del otro. En esta oportunidad voy a hablarles de Ernst Cassirer. Él consideraba la cultura como universo simbólico. ¿Y qué es lo que sostenía en este concepto? Que el conocimiento se genera mediante la interpretación de la realidad. Es decir, que nosotros podemos adquirir conocimiento, pero lo vamos a recibir de acuerdo a la interpretación que nosotros le demos. Por eso es que cuando nosotros estamos aprendiendo o estamos adquiriendo conocimiento, debemos de poner toda nuestra atención en lo que estamos recibiendo para poder dar una interpretación correcta. Este filósofo sostiene que el hombre no crea la realidad para sí, sino que la interpreta. Y todo lo que el hombre puede llegar a conocer es realidad interpretada, porque cualquier modo de conocer es una manera de ordenar, dando forma, configurando el caos de impresiones que se reciben. Es decir, la tarea de interpretación es una actividad propia del hombre. El hombre, cuando decimos hombre, obviamente estamos hablando del hombre y la mujer. Entonces, el ser humano no es un ser que solo recibe y repite, sino que recibe, analiza lo que recibe, le da una interpretación. Con base en esa interpretación, entonces es que él actúa. Ahora, la percepción de la realidad se desarrolla a través de la interpretación hecha mediante el arte, la religión, la ciencia y la filosofía. Nosotros no interpretamos la realidad,
solamente por lo que consideramos que es. No, tomamos en cuenta aspectos importantes o diferentes formas de conocimiento como el arte, que es la expresión e interpretación creativa de la realidad. Recordémonos que a través del arte nosotros nos volvemos creativos y le damos ese aspecto diferente a las cosas de una forma creativa. La religión es la que nos permite eh, explicar la creación a través de diferentes creencias o mitos acerca de la creación. La ciencia que organiza la naturaleza para que nosotros podamos entender lo que ocurre. La ciencia le da una explicación lógica a las cosas que pasan a nuestro alrededor o en nuestra vida. Y la filosofía como forma de dirigir ese conocimiento. Porque recordemos que como madre de todas las ciencias nos va a educar en cuanto al conocimiento que estamos nosotros recibiendo. Entonces, la filosofía, la religión, el arte y la ciencia son los distintos escalones que el hombre ha subido en su toma de conciencia y en su interpretación reflexiva de la vida. Es decir, cada uno de estos aspectos nos permite a nosotros ser conscientes de la realidad en que vivimos y con base en esa conciencia actuar de una forma prudente de acuerdo a lo que somos, tanto a nivel personal como a nivel familiar, como a nivel social. Entonces, para este filósofo, nosotros como seres humanos no solo adquirimos el conocimiento y lo repetimos, sino que lo adquirimos y lo interpretamos para poder actuar de acuerdo a esa interpretación que nosotros le dimos al mismo. Ahora, si para él la cultura es un universo simbólico, él también nos explica la función simbólica de la cultura, del conocimiento, y es la capacidad específica del ser humano por medio de la cual se da origen a la cultura, porque nosotros la cultura la aprendemos a través de símbolos. Por ejemplo, el lenguaje. Nosotros como hondureños tenemos una manera de hablar, algunos algunos um, regionalismos que utilizamos solo en nuestro país. Y el acento nuestro, también como hondureño, es parte de esos símbolos del lenguaje que recibimos en nuestra cuna, llámese casa o llámese país. Entonces, esa capacidad específica del ser humano se llama función simbólica y que permite darle origen a la cultura. Y la forma simbólica es lo que convierte la impresión, es decir, lo que recibimos, en expresión y construye el mundo que se conoce. Nosotros recibimos, por ejemplo, de, de, nuestra, de nuestro país, del lugar donde nacemos, aprendemos un himno nacional. Ese lo recibimos, es impresión. Y luego, esa impresión recibida la expresamos y a través de ella construimos el mundo que conocemos. Entonces, ¿cómo sería aplicado al himno nacional? Cuando vamos a un partido de fútbol entre diferentes naciones, supongamos que va Honduras contra cualquier otro país, una de las cosas que se hace para abrir el partido es que ambas selecciones cantan su himno nacional. Entonces, en cada grupo se sabe, o deberían, todas estas personas de este país deberían saber el himno. Entonces lo expresan y se dan a conocer al mundo a través de su himno, parte de sus símbolos patrios. Y lo mismo sucede con el otro grupo. Ellos conocen su himno, lo cantan, pero nosotros solamente lo escuchamos porque no lo conocemos, no lo sabemos, no es propio de nuestra cultura.
Y además existe el sistema simbólico, que es un proceso del pensamiento en el que se percibe un estímulo externo por medio del sistema de receptor y efector y analiza el estímulo recibido y responde de manera inmediata. Es decir, el sistema es todo un proceso de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro. Nosotros recibimos un estímulo externo y ese provoca un efecto. Entonces, al provocar ese efecto, analiza este pensamiento, el estímulo que recibimos, y responde inmediatamente a lo que nosotros recibimos. Por ejemplo, nosotros escuchamos, estamos en cualquier lugar que no sea nuestro país, cualquier lugar del mundo, y escuchamos Sopa de Caracol, la canción de la Banda Blanca, nosotros automáticamente asociamos eso a la punta, que es un baile que es propio de la cultura garífuna. Entonces, nosotros recordamos automáticamente ese baile a través de la sopa de caracol. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Probablemente solo cantándola de una forma alegre o vamos a responder bailando punta, aunque no sepamos bailarla, pero vamos a tratar de imitar aquella forma de bailar porque automáticamente el estímulo que recibimos produce un efecto y nos hace responder de forma inmediata. Entonces, para este filósofo, la función simbólica de la cultura nos permite a nosotros adquirir un conocimiento a través de diferentes símbolos y luego ese conocimiento que recibimos nos hace ser conocidos en otras culturas, en otros países, en otras sociedades. Para él, esa función es importante porque a través de estos símbolos nosotros construimos el mundo que conocemos. Entonces, como hondureños, nuestra cultura es parte de nuestra identidad, que era algo de lo que hablábamos en sociología en la clase anterior. Entonces, es parte de nuestra identidad y eso nos va a ayudar a, a apreciar, a valorar más aún nuestras riquezas como sociedad hondureña, nuestras potencialidades, nuestros recursos como miembros de la sociedad hondureña en la que nosotros vivimos. Porque la función simbólica de la cultura nos da esa capacidad para originar la cultura misma. Entonces, veamos que en esta parte, este filósofo, para él, la cultura se va a relacionar con la interpretación de la realidad que nosotros llegamos a dar a través del conocimiento adquirido. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de la cultura desde el punto de vista de otro filósofo y que al mismo tiempo fue educador. En esta semana terminamos con este tema y la actividad de aprendizaje es bien sencilla. Va a investigar usted 3 definiciones de cultura y las va a escribir en su cuaderno de forma clara y ordenada. Por favor, les recuerdo no utilizar Wikipedia, ni el Rincón del Vago, ni Respuesta Yahoo. Vayan a fuentes más confiables. Así que les deseo éxitos. Feliz día.